Saludos, estamos acá para la sustentación del diseño de circuito integrado correspondiente a la etapa 2. El grupo está conformado por Irwin Capié, Jaime Ospino, Frames Amaya y Jorge Robles. Acá tenemos la descripción del caso de estudio. Bien, dice que se debe realizar un control de temperatura en un laboratorio que contará con un techo movedizo de apertura y cierre y un LED indicador del estado de temperatura en el cual se encuentra el laboratorio. Más específicamente, en la siguiente tabla que se muestra acá a continuación, se pueden observar las condiciones de este control de temperatura. Entonces acá tenemos los valores de temperatura. Tenemos el estado del panel de techo, el estado del ventilador 1, el estado del ventilador 2 y el estado del LED de temperatura promedio. Entonces tenemos 8 estados de temperatura. Tenemos que de cada estado se abrirá o cerrará el panel, se apagará o se encenderá el ventilador 1, de igual manera para el ventilador 2, y el LED de temperatura promedio se apagará o se encenderá de acuerdo a los niveles de temperatura. Bien, antes de continuar con el diseño se debe hacer unas consideraciones. Pues una de esas consideraciones es, por ejemplo, representación binaria de cada valor de temperatura. Entonces, como tenemos un valor de temperatura tenemos 8 valores de temperatura, entonces podríamos representar ese con un número binario de 0 a 7. Y para cada, como representado con las entradas A, B y C. Y para cada uno de esos estados también se debe considerar la representación de que el estado es cerrado, en este caso para el caso del panel de techo, y el estado apagado para el caso de los ventiladores y el LED se considera como un 0, y el estado de abrir y encender como un 1 lógico. Entonces esta es la tabla modificada con las consideraciones ya tomadas en el caso. Bien, con base a esa tabla anterior, la tabla de verdad, se hace la siguiente simplificación del circuito integrado con mapas de Carnot. Entonces acá tenemos por ejemplo la salida PT, que corresponde al panel de techo, y la salida del LED temperatura promedio. Entonces con base a la tabla de verdad, como ya mencioné anteriormente, se hacen estos mapas de encarnado, los cuales arrojan la siguiente función lógica para cada salida. Por ejemplo, la salida correspondiente al panel de techo corresponde a la entrada solamente A. El ventilador 1 corresponde a B, ventilador 2 a C, y el de temperatura promedio corresponde al producto de AB negado más A negado B. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a hacer la simulación en el DSCH y en la herramienta MicroWin. Para eso hay que tener muy en cuenta las funciones, la función lógica obtenida para cada salida. Entonces, una vez en el DSCH, acá establecemos que se necesitan dos negadores, dos compuertas inversoras. Bueno, vamos a establecer las entradas, perdón. Entrada, son tres entradas que en el caso de A, B y C, los cuales se representan con un botón. La librería de símbolos, acá está el botón. Bueno, vamos a modificar esto acá un poco. Entonces le ponemos un texto aquí, que este sea la entrada A. Esta sería la entrada B. Esta sería la entrada C. Listo, perfecto. Necesitamos también una compuerta AND. Bueno, de hecho necesitamos dos compuertas AND.
una compuerta OR, y la salida la vamos a representar con un LED. Así que tenemos, son 4 salidas, necesitamos 4 LED. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a cablear el circuito. Anegado. Que sería B negado. Entonces, por ejemplo, vamos a la presentación, tenemos que la salida del LED de temperatura promedio es A B negado más A negado B. Entonces acá están las dos AND y aquí está la OR representadas. Entonces esta sería, por ejemplo, acá, y acá podríamos tomar el B. Perfecto. Acá este sería el B negado, y de acá podríamos tomar el anegado. Entonces aquí tendríamos A negado B, y aquí tendríamos B negado A, lo cual se me ingresa a la OR, y aquí obtenemos la salida. Vamos a ingresarla acá, que sería la salida LED temperatura promedio. LED temperatura promedio. Perfecto. Ahora, si volvemos a la tabla, decimos que el panel es igual a A. El panel de techo es igual a A, entonces ahora podemos tomar de acá. Perfecto, entonces esto sería panel de techo. Perfecto. Ahora, acá también tenemos de que ventilador 1 es igual a B. Es decir, que ventilador 1, por ejemplo, podemos tomar esta salida que va aquí más o menos, y hacia acá. Bueno, vamos a eliminar esta línea. Entonces esto sería ventilador 1, y obviamente esto sería ventilador 2, que sería la entrada C. Perfecto, entonces ya aquí con ya el circuito cableado podríamos realizar la simulación y observar el estado. Entonces, por ejemplo, en estado 00, ¿qué debería mostrar?
En el estado 00 muestra que todas las salidas están en 0, es decir, todas están apagadas. Si nos vamos acá y mostramos la tabla de verdad, entonces la estrella 00, que correspondería a una temperatura de 10 grados, todas las salidas están en 0. Así, por ejemplo, probemos el estado 1, 1, 0. Debe dar 1, 1, 0. Entonces se nos enciende el panel de techo y el ventilador 1 se enciende. Entonces el panel de techo y ventilador 1 se encienden, los otros dos están apagados. Así, por ejemplo, en la entrada 0, 1, 0 solamente debería encender el ventilador 1 y el LED de puerta principal 0, 1, 0, 0, 1, 0, ventilador 1 y LED de temperatura promedio. Y observamos que el circuito está en óptimo funcionamiento o con el funcionamiento deseado. Por ejemplo, si probamos la temperatura de 60 grados, que corresponde a una combinación binaria de 1, 1, 1, toda el panel de techo, ventilador 1, el ventilador es encendido y el LED de temperatura promedio debe estar apagado. Entonces, para realizar esa prueba, observamos de que evidentemente el LED de temperatura promedio es el que está apagado. Listo. Lo siguiente es realizar el layout. Para ello deberemos ir aquí a File y crear bueno, vamos a guardar esto. Esto es etapa 2. Ya me he guardado. Vamos a generar el Verilog file para poder realizar el correspondiente layout. Listo, perfecto. Vamos a la herramienta MicroWin. En MicroWin nos vamos donde dice compile, nos dice compile Verilog file, y aquí ya tenemos, vamos donde guardamos etapa 2, abrir, compilamos, y obtenemos aquí ya nuestro layout. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.